Amén. Bien, hermanos, estamos en Filipenses, el capítulo 1, el versículo 21, y hoy día vamos a ver del 21 hasta el 26. Solamente les pido, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para poder estar todos atentos, y luego al final ya los prendemos. Bueno, por la gracia de Dios he podido estar presente en algunos momentos difíciles, en los últimos momentos de la vida de varias personas. Es que la muerte es una realidad muy seria, muy solemne, y todos, sin excepción, tendremos que enfrentar la muerte tarde o temprano. Y una de las cosas que más me impresiona de los últimos minutos de una persona que está muriendo es ver su mirada, ver sus ojos. En algunas ocasiones he visto miedo y en otras ocasiones he visto desesperación, en otras paz, en otras gozo. La pregunta es, ¿qué es lo que determina nuestra perspectiva de la muerte? La respuesta de Pablo, que él nos da en este pasaje, es muy sencilla en realidad. Él dice que lo que determina nuestra perspectiva de la muerte es aquello que yo atesoro más en esta vida, lo que yo considero que es más importante en mi vida, aquello que es supremo para mí en la vida. Eso es lo que va a determinar al final cómo es que voy a encarar la muerte. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el fin de tu vida? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? Esas son las preguntas más esenciales de la existencia, porque determinan el rumbo de nuestra vida, el gozo de nuestra alma, la perspectiva de la muerte. En pocas palabras, el apóstol Pablo en este pasaje nos da una frase que resume toda su vida y que debería resumir el fin último de la vida de todo cristiano. Él dice, para mí, el vivir es Cristo, y como el vivir es Cristo, por lo tanto, el morir es ganancia. Y así es como voy a enfrentar la muerte. Esa es mi perspectiva. Martin Lloyd Jones, un famoso predicador, él dice que este es el estándar por medio del cual el creyente debe juzgar su vida. ¿Cuántos honestamente podrían decir, para mí, el vivir es Cristo? Mi enfoque, mi esperanza, mi gozo, mi vida, mi razón de vivir es únicamente Cristo. Todo lo que hagáis, dice Pablo también, hacedlo de corazón para el Señor Jesucristo, y no para los hombres. No puedes dividir tu vida entre lo secular y lo espiritual. Absolutamente toda tu vida, cada área, cada aspecto, cada ámbito de tu existencia debe estar bajo el dominio del Señor Jesucristo. No puedo tomar decisiones en la vida, en la familia, en el trabajo, en la calle, en la casa, en cualquier sitio, en cualquier situación. No puedo tomar decisiones sin tomar en cuenta qué dice Cristo, porque Él es supremo en todas las áreas de mi vida y sobre todo el universo. Entonces, Pablo aquí no dice, para mí, la vida de la iglesia es Cristo. No dice, mi vida espiritual es Cristo. No divide entre espiritual y secular. Él dice, mi vida entera, mi diario vivir en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, es Cristo. Así que con esta lección lo que quiero es que reconozcamos todos nosotros que Cristo es el Señor, que Él es supremo en cada ámbito de nuestra vida, incluso en la muerte también. Entonces vamos a leer Filipenses 1, del 21 hasta el 26. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces aquí quiero que veamos 3 puntos muy simples. En primer lugar, ¿cuál es el principio fundamental del cual ya hablé? Está en el versículo 21. Pablo está en la cárcel, en una casa, en arresto domiciliario, está en Roma, está en medio de un juicio por predicar acerca de Cristo. Algunos creyentes en Roma están predicando a Cristo, pero lo hacen por envidia, por celos, pensando añadir malestar a las prisiones de Pablo, hacerle daño. Pero a pesar de todas esas circunstancias, Pablo se goza. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pablo se goza en sus circunstancias presentes. Es lo que dice en el capítulo 1, el versículo 8, al final dice, y en esto me gozo, en presente. Pero lo que vimos la última lección es que también se goza en el futuro, porque también al final del versículo 18 dice, y me gozaré en el futuro, me gozaré aún. Y dijimos, ¿por qué es que él se goza en el futuro? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y dijimos que a Pablo no le interesa tanto su liberación física. Aquí no está hablando de su liberación de la cárcel, sino su salvación final. Dice, me gozaré en el futuro porque mi glorificación en el día de Cristo, mi liberación final es segura. Cuando Él esté delante del Señor, como dice el versículo 20 también, no será avergonzado. Ese es su anhelo, su esperanza de que en nada será avergonzado. Su confianza segura, entonces, es que Cristo será glorificado en su cuerpo, tanto si es librado de la cárcel, como si muere ejecutado por su fe. Dice el final del 20, o por vida o por muerte. Ahora, Pablo quiere clarificar lo que acaba de decir. ¿Cómo es posible glorificar a Cristo con la muerte? ¿Cómo es posible que ese momento de la muerte de Pablo sea un momento de gloria para Dios? Porque va a ser un momento que traerá sufrimiento terrible para Pablo. Va a traer tristeza a toda la iglesia. Va a traer alegría para los enemigos de Cristo. Su decapitación sería un espectáculo horrible. Entonces, Pablo aquí, en el texto que acabamos de leer, quiere explicar por qué su muerte será un momento de gloria para Dios. Y por eso el versículo 21 empieza con la palabra ¿por qué? Él dice que yo quiero glorificar a Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. ¿Por qué? Y aquí nos da la razón. Él puede glorificar a Cristo con su muerte porque su vida es Cristo. Y por lo tanto, su muerte será ganancia. Porque su muerte significa partir para estar con Cristo. Entonces, morir con esa expectativa, no de miedo, no de incertidumbre, sino con una expectativa de victoria, de esperanza, de ganar a Cristo, esa perspectiva en el momento de la muerte exalta el nombre de Cristo, glorifica el nombre de Cristo. La última clase, una hermana preguntaba, ¿cómo glorificar a Cristo con la muerte? Y esta es la respuesta. Cuando enfrento a la muerte con la perspectiva correcta, como si fuera ganancia, como si fuera victoria, cuando la enfrento con gozo, con paz, porque voy a reunirme con el Señor Jesucristo. Entonces, esta frase del versículo 21 ha animado a los cristianos de todas las épocas. Es una frase muy corta, muy concisa, en el griego especialmente,
son solamente 4 palabras, literalmente se podría traducir así: vivir, Cristo; morir, ganancia. Esas 4 palabras, muy concisa, muy rítmica, pero es la convicción de la vida de Pablo. Es una convicción muy íntima, muy personal, muy intensa, y que debería ser la convicción de cada cristiano. ¿Qué significa la primera parte? El vivir es Cristo. Significa que Cristo es todo para Pablo. Si él es liberado de la cárcel y continúa viviendo, su enfoque total seguirá siendo Cristo. Él seguirá estando en Cristo. Él lo amará como su tesoro supremo. Él le servirá como su amo absoluto. Lo está haciendo en la cárcel, y si sale libre, lo hará cuando esté libre. Su identidad está en Cristo. Él es su Rey, es su Salvador, es su Señor. Vivir apartado de Cristo no tiene ningún significado eterno, porque si no estoy en Cristo me voy a perder para siempre. Como Pablo mismo dice más adelante, en Filipenses 3:8, él dice que todo él lo considera como pérdida, lo considera como basura con tal de ganar a Cristo. Y es que todo está en mi vida, todo está subordinado a Él. Confío en Él, lo amo a Él, lo obedezco, lo sigo, es mi esperanza, es mi paz, es mi Señor. Entonces, cualquiera que ponga a Cristo a un lado, o que te diga que Cristo no es suficiente, que necesitas algo más, o si te dice que no, yo no creo que en esta área específica Cristo no tiene nada que ver. Eso está bien para la iglesia, está bien para la religión, está bien para tu vida espiritual, pero aquí, en esta área, no tiene que ver Cristo. Cualquiera que te diga eso está yendo en contra de la clara enseñanza bíblica, porque Cristo tiene que ver sobre todo, porque Él es supremo sobre todo el universo, sobre la ciencia, sobre la ley, sobre todas las disciplinas académicas, sobre tu trabajo, sobre el deporte, sobre cada vida, sobre cada muerte, sobre todas las estrellas del universo. Cristo es supremo. Me gusta mucho una frase que dijo un teólogo holandés, Abraham Kuyper, del siglo XIX. Él dijo: no hay una sola pulgada en todo el dominio de la existencia humana sobre la cual Cristo, que es el soberano de todo, no pueda decir mío. Él dice sobre cada pulgada del universo, Él es soberano. Él dice, esto es mío. Todo le pertenece. Él es supremo. Eso es lo que significa para mí el vivir es Cristo. No pienses que es solo el domingo en la iglesia o solo cuando haces tu devocional temprano en la mañana. En tu trabajo también, en la calle también, en el estudio también, en la casa también. En cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, Cristo debe ser el que rija tu vida, tu conducta, tus actitudes. Y la segunda parte dice, morir es ganancia. Y eso significa que si Pablo es ejecutado por predicar de Cristo, que es lo que ocurrió finalmente, años después, significa que Pablo alcanzó el objetivo de su vida, porque irá a la presencia del Señor. Lo que eso significa es que habrá ganado a Cristo. Esto no es un deseo de morir. Cuando él dice, para mí el morir es ganancia, no significa, cuánto anhelo morir. O que ya por fin se acaben todos mis problemas y todos mis sufrimientos, así que mejor me muero, mejor es morir. No es eso lo que está diciendo Pablo. Más bien es la confianza plena que su futuro está asegurado. No hay ningún miedo a la muerte, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, por lo tanto el morir será ganancia. No hay miedo. Eso tiene sentido, no tener temor a la muerte, solamente tiene sentido para aquellos cuya vida es Cristo. Entonces, ese es un cambio radical de perspectiva que comenzó en el momento en que él se convirtió en cristiano. Cuando él se convierte en cristiano, y lo puedes leer más adelante en Filipenses 3, cuando él enumera toda una lista de logros de su vida pasada. Él decía, yo fui circuncidado el 8º día, soy de israelita, de la tribu de Benjamín, fariseo, irreprensible en cuanto a la ley. Todos esos logros
que él antes de convertirse los consideraba como su ganancia, porque eso era todo lo que él valoraba, es lo que él mostraba con orgullo. Algunas de esas cosas no son malas para nada, pero él decía, todo esto que para mí tenía importancia, en realidad es basura comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, hoy día tú me puedes mostrar varios de tus logros, tu certificado de bautismo, tu membresía de la iglesia, tus títulos académicos. Tal vez me dices, yo soy pastor, soy miembro fundador de la iglesia, y yo te respondería, excelente, muy bien, pero todo eso no es tu pasaporte para la salvación. Ahí no está tu esperanza, ahí no está tu confianza, sino solamente en el Señor Jesucristo. Pablo lo dice varias veces. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Juan 15:5 también Jesús dice, separados de mí, nada podréis hacer. Romanos 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, Él está en nosotros, nosotros estamos en Él, estamos unidos a Cristo, Él es mi vida entera. Si yo vivo para cualquier otra cosa, si yo vivo para ganar más dinero, si yo vivo para trabajar, si yo vivo para ser alguien reconocido, si yo vivo para lograr una posición, entonces cuando muera, ¿qué será la muerte para mí? No será ganancia, será pérdida, porque todo lo que yo logré se va a quedar aquí. Y ahora, después de la muerte, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo? Todos mis títulos y mis logros se quedaron aquí. Pero si Cristo es mi vida, el morir no es pérdida, es ganancia, porque voy a estar con Él para siempre. Entonces, Pablo aquí no está despreciando su vida terrenal. No está diciendo, mejor que me muera. ¿Cómo anhelo morirme? No está diciendo eso. Lo material, lo físico, no es malo en sí mismo. Pablo no ve la vida física como una carga, no lo ve como algo malo de lo cual necesita ser liberado. Más bien, nuestra vida en este mundo debe verse como una oportunidad para servir a Dios, para glorificar a Dios. Y por eso después va a decir, no sé qué escoger, porque por un lado quiere ir con el Señor, pero por otro lado ama su vida, quiere seguir aquí sirviendo en la iglesia, en servicio a Cristo. Sí, aquí en la tierra hay problemas, hay sufrimiento, hay envidias, me quieren hacer daño, dice Pablo, pero a pesar de todo, me gozo. Así que no es que él está despreciando su vida física aquí. Este es el principio fundamental. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. De este principio fundamental, entonces, se derivan otras dos verdades. La primera es que Cristo debe ser supremo en mi muerte. Cristo debe ser supremo en mi muerte. Pablo se pone a pensar aquí en lo que ha dicho, porque hay un conflicto en su mente, hay un dilema, hay una encrucijada de sentimientos en su corazón. Porque por un lado, él tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Por otro lado, tiene el deseo de quedarse vivo aquí en la tierra para continuar sirviendo a los filipenses. La traducción del versículo 22 es un poquito difícil porque es un lenguaje muy vivo, en el griego es vivo, nos demuestra la encrucijada en la cual está Pablo, con frases entrecortadas, hay mucha emoción. La Reina Valera dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Me gusta la traducción de la NBI. La NBI dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí
¿Un trabajo fructífero? ¿Qué escogeré? No lo sé. Así traduce la NBI. Claro, él sabe que no puede escoger, y ninguno de nosotros puede escoger tampoco, porque no es mi decisión y no es la decisión de Pablo si es que vamos a vivir o vamos a morir. Es la decisión de Dios. En realidad, no es un dilema real, porque no sabemos qué va a ocurrir. Más bien, creo yo, Pablo está expresando sus sentimientos. Pablo está reflexionando acerca de su futuro. ¿Qué pasaría si sigo vivo? ¿Qué pasaría si sigo muerto? ¿Qué es lo que más me gustaría? Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Cuando Pablo ve su futuro, solamente ve dos opciones, que son obvias y son las mismas dos opciones para nosotros, la vida o la muerte. Cuando vemos el futuro, solo hay dos opciones, o sigo viviendo o me muero, o me quedo o me voy. Pero como Él está en Cristo, y esto es lo importante, ambas opciones son ventajosas para Él. Ambas opciones le parecen buenas a Él, porque no hay temor, no hay amargura, sino solamente gozo en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros vemos así el futuro? Bueno, si sigo viviendo, será para glorificar al Señor y en eso me gozo. Si muero, voy a partir, me voy con Cristo, me gozo también. Ambas son beneficiosas para mí, no sé qué escoger. ¿Cuántos hoy sentimos así como Pablo? Como dice en el versículo 23, él está presionado por ambos lados, él dice, porque de ambas cosas, es decir, vivir o morir, estoy puesto en estrecho, estoy presionado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En otras palabras, en primer lugar, su deseo personal es partir y estar con Cristo. Él dice, eso es, no dice que es mejor, no dice que es mucho mejor, dice que es muchísimo mejor. Lo cual significa que para un creyente, la muerte es reunirse con Cristo, es partir, como él dice ahí, ¿no? Es partir. Y ir de un lugar a otro lugar. Ir de este mundo, de este cuerpo, a la presencia de Cristo. Donde está Cristo, en una forma gloriosa y visible y hermosa, y puedo disfrutarlo sin la limitación del pecado, sin la limitación del sufrimiento. Pablo también dice en Corintios, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Inmediatamente. No existe el purgatorio, no existe el sueño del alma, no hay reencarnación, sino que al instante vamos a la presencia del Señor Jesús. Es ganancia para Pablo, es muchísimo mejor, en el sentido que ni la muerte puede romper su unión con Cristo. Al contrario, la muerte más bien será el pase a la vida con el Señor Jesús. Es la puerta de entrada a la comunión con Cristo. Todo aquel que se muere con esta perspectiva de la muerte, glorifica a Cristo con su muerte. Oremos, hermanos, que al momento de morir, y no sabemos cuándo será, que podamos glorificar al Señor Jesús con nuestra muerte. Entonces aquí su preferencia es muy clara. Él dice, para mí lo mejor es partir y estar con Cristo. Pero también es claro que permanecer en esta vida es necesario por causa de los filipenses. Todavía hay trabajo que hacer con ellos. Todavía hay que seguir predicando la palabra de Dios. Todavía hay que seguir enseñando el evangelio. Hay que seguir defendiendo la fe. Por el bienestar de sus convertidos, Pablo todavía debe quedarse con ellos y quiere quedarse con ellos. Por eso dice, no sé qué escoger.
Si pensara solamente en mí, de una vez, que ya me juzguen, me maten y me vaya al cielo para estar con Cristo. Pero cuando pienso en la iglesia, no solamente en mí, sino cuando pienso en todos los demás, entonces es más necesario quedarme para continuar sirviéndoles y amándoles en este mundo. Entonces, ¿cuál es la primera implicación de esta filosofía de Pablo, de este principio de Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La primera es que Cristo debe ser supremo en tu muerte. Y la segunda es que Cristo debe ser supremo en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Mira ahí otra vez esta frase en el versículo 22, dice, mas si el vivir en la carne. ¿Qué significa esta frase? Vivir en la carne. Por si acaso, no significa vivir en pecado. La palabra carne no se refiere siempre a pecado. No se refiere siempre a la naturaleza pecaminosa. En este caso, se refiere a tu cuerpo. Significa la esfera física en la cual vives, este mundo material en el cual vivimos. Eso es lo que significa vivir en la carne. No es malo tener un cuerpo y no es malo vivir en este mundo, no es malo tener deseos. Lo malo es no tener la perspectiva correcta. Lo malo es amar otras cosas antes que Cristo. Por eso él dice aquí, si vivir en la carne tiene como resultado el beneficio de la obra de Dios, ¿no? Ahí lo dice claramente en el versículo 22. Si para mí vivir en la carne resulta en beneficio de la obra de Dios, si yo soy librado de la cárcel y es para servir a Cristo, entonces eso es muy bueno también. En la perspectiva de Pablo aquí, no es una elección entre la vida y la muerte. Es una elección entre una vida consagrada totalmente al Señor Jesucristo aquí en la tierra o una vida de gozo eterno en la presencia de Cristo. ¿Cuál escojo? Porque ambas son vida. Una es vida aquí para servir a Cristo y la otra es vida eterna para estar con Cristo por siempre. Ambas son cosas buenas. Y en realidad Él no tiene ninguna posibilidad de escoger, porque es Dios quien determina. Nosotros tampoco podemos escoger. Hasta este momento Pablo había estado meditando sobre su futuro, expresando el deseo de su corazón. Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurrirá realmente. Yo podría tener muchos deseos en cuanto a mi futuro, en cuanto a las cosas que quiero hacer, en cuanto a mi propia muerte. Podría tener deseos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir realmente, porque yo no puedo ver el futuro, no lo determino, solo Dios. Sin embargo, es interesante cómo Pablo termina esta sección. Él está convencido. Él no sabe qué escoger. Sin embargo, llega a una conclusión. Él está convencido que será liberado y seguirá con vida por causa de los filipenses. Él sabe que todavía tiene un tiempito más en esta tierra para servir a los filipenses. Mira el versículo 25. Y confiado en esto. ¿En qué? ¿A qué se refiere con esto? A lo que dice el versículo 24. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, en que es más necesario para la obra de Dios que yo me quede todavía un tiempo más en la tierra, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. A pesar que su deseo personal es estar con Cristo, él sabe que es mejor para los filipenses que él se quede todavía. Y convencido de esa verdad, sabe que será liberado y que continuará su ministerio entre ellos.
Algunos se han preguntado, ¿cómo es que Pablo puede estar tan seguro? Algunos piensan que Dios se lo reveló en algún momento, le dijo, no vas a morir, vas a vivir todavía un tiempo más. Otros piensan que aquí simplemente Pablo continúa dando el deseo de su corazón, no es que él sabe que se quedará, sino que ese es el deseo, eso es lo que él decide al final. ¿Qué es lo mejor? Creo que mejor es quedarme. No ser egoísta y no pensar solamente en mí, sino pensar en toda la iglesia y quedarme por causa de ustedes. No sabemos, en realidad, cómo es que Pablo puede decir con tanta convicción, sé que quedaré, sé que aún permaneceré con todos vosotros. Lo interesante, más bien, es que Pablo diga aquí, también en el versículo 25, que aún permanecerá con todos vosotros. Otra vez este lenguaje inclusivo, porque la palabra todos en realidad es innecesaria, a menos que Pablo quiera enfatizar nuevamente la unidad que debe haber en la iglesia. Lo que Pablo entonces está enseñando aquí, me parece, es que más que mis deseos personales, más importante es el beneficio de toda la iglesia. No solo de algunos, sino de todos ustedes. Quedaré con todos ustedes para el beneficio de todos ustedes, que es como termina este versículo 25, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo está diciendo, yo quiero el avance, quiero la madurez espiritual, quiero el progreso de su fe y también quiero que su experiencia cristiana, su vida cristiana, los llene de gozo. Así que todavía voy a quedar un tiempo con ustedes. Todavía hay algunas cosas que debo enseñarles, que debo modelarles. El primer propósito entonces de su liberación de la cárcel se centra en el bienestar de los filipenses, para su progreso y su gozo en la fe. Pero hay un segundo propósito, que es el propósito más importante, que no se centra en los filipenses, sino que se centra en Cristo Jesús. Mira el versículo 26 y ahí vamos a terminar. Sé que quedaré para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es una frase un poco extraña en castellano y en griego también, pero el significado me parece que es claro. Lo que Pablo está diciendo es que cuando yo sea liberado, los voy a visitar y voy a estar presente otra vez con ustedes y ustedes van a abundar en gloria, van a abundar en jactancia, van a abundar en satisfacción por Pablo, pero en la esfera de Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Dios hará en la liberación de Pablo de la cárcel, la liberación de Pablo de la muerte, es motivo para gloriarse, es motivo para dar gracias a Dios, pero siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es el centro Pablo y no es el centro la iglesia de los filipenses. El centro es Cristo, para que abunde, cuando Él llegue a ellos, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El Señor continuaría su obra por medio de Pablo entre los filipenses y eso es motivo para jactarse en el Señor Jesucristo. Entonces, este es un párrafo clave en Filipenses. Para el creyente, la vida es Cristo. Es nuestro único enfoque, es nuestra meta absoluta. Cristo, solo Cristo. Un comentarista, Gordon Fee, él dice, nuestro problema, dice él,
es la fuerte tendencia a expresarnos en estos términos y a la vez vivir de forma muy diferente y por lo tanto incoherente. Él dice, en otras palabras, nuestro problema es que nosotros hablamos así, como Pablo. ¿Cuántas veces he escuchado cristianos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? Pero el problema es que hablamos así y al mismo tiempo vivimos de forma muy diferente y por lo tanto incoherente, dice él. Con nuestra vida diaria decimos otra cosa, en realidad. Con mi boca yo digo, para mí el vivir es Cristo, pero con mi conducta digo, no, para mí el vivir es el dinero. O en esta situación en la cual estamos ahora, de cuarentena, de pandemia, sale a relucir lo que hay en el corazón de algunos. No, para mí, mi vida es estar bien de salud. Para mí, mi vida es mi trabajo. Si no trabajo, se acaba mi vida. Para mí, mi vida es mi familia. Todo eso está equivocado. No da en el blanco, porque todo en nuestra vida, nuestro gozo, todo nuestro enfoque, nuestra madurez espiritual, todo depende de una sola cosa. Cristo es tu única pasión, Cristo es tu gozo absoluto, Cristo es el centro. Si Cristo es el centro, todo lo demás cae por su cuenta propia en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? No el centro. El lugar de todas las demás cosas es alrededor del centro, que es el Señor Jesucristo. Si no hay ninguna duda en mi vida que Cristo es el número uno, es la prioridad, todo lo demás va a caer en su propio lugar. ¿Cuál es su lugar? No es el número uno, es el resto. Entonces, mi vida debe ser modelada por la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Termino leyéndola. Para mí, el vivir es Cristo y por lo tanto, el morir es ganancia. Hermanos, que vivamos de esa manera y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que nos demos cuenta de qué es lo más importante. Bien, hermanos, no sé si hay alguna pregunta.